a Esta esta conferencia conferencia comenzará a grabarse. internacional de COESFO, que organiza todos los miércoles el Colegio de Especialistas Forenses. Muchísimas gracias a todos los que están conectados de América Latina, de España, nuestra asidua seguidora que miércoles a miércoles se desvela por allá con nosotros. Y pues el día de hoy estará con nosotros el maestro José Rodolfo Nava Oropesa, un gran amigo, ya hace tiempo que nos conocemos, un gran entusiasta de la criminología y también de los derechos humanos, una de las personas que en nuestro país ha estado generando mucha, eh, eh, mucho contacto prácticamente con diversas universidades e instituciones para hablar sobre la temática de la criminología, la importancia que tiene la criminología en el contexto social en el cual nos estamos desarrollando. Sin más, voy a presentar al maestro José Rodolfo Nava Oropesa. Él cursó la maestría en Derecho Penal y Criminología por la Universidad de Enrique Díaz de León, especialista en psicoanálisis por la Asociación Mexicana de Salud Mental, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, pasante de la licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales por el Centro Universitario del Pacífico Sur, diplomado en Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diplomado en Criminalística por el Instituto de Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas y diplomado en Seguridad Pública por la Universidad Policial del Estado de Guerrero. Dentro de su experiencia laboral podemos destacar lo siguiente, que es director general del Instituto Mexicano de Investigación Criminal, es una organización no lucrativa, es una organización no gubernamental, desde el 2015 coordinando trabajos a nivel nacional e internacional en temas de prevención del delito, investigación criminal, especialización forense y capacitación teórico-práctica a diversas instituciones públicas y privadas. Funge además como presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad Pública en el municipio de Tonalá, Jalisco. Y también es el actual presidente del Consejo de Administración Nacional de Creciendo Juntos, Trabajando por México, organismo no lucrativo de apoyo a sectores sociales vulnerables, donde mediante su gestión se han logrado diversos apoyos a comunidades y personas desde el 2013 a la fecha. Ha sido asesor en diversas instituciones públicas y privadas en distintos estados de México, como la del Centro Universitario de la Región Valles, Universidad de Guadalajara, Fiscalía General del Estado de Guerrero, diversas direcciones municipales de seguridad pública, empresas y organismos de la sociedad civil. Fue colaborador de la Agencia Especializada en Delitos Graves de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero en 2008 y colaborador en la elaboración de sentencias y órdenes de aprehensión de sentencias del Juzgado Primero en materia penal en el Estado de Guerrero en 2006. En cuanto a su experiencia docente y actividad académica, fue instructor en jóvenes y adolescentes en Deer Crossing Camp en Pollock Pines en Redwood, California en 2014. También ha ejercido la docencia a nivel licenciatura, maestría y doctorado y ha participado como profesor invitado en diferentes instituciones públicas y privadas de nuestro país, así como también invitado en la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional de Colombia, en la Universidad de Puerto Rico, Carolina, y en la Tricentenaria Universidad de San Carlos, en Guatemala. Además de ser instructor externo de la extinta Comisión Nacional de Seguridad en Ceferezo 5, en Perote, Veracruz, y actualmente es director de la Facultad de Criminología y Criminalística del Instituto Nórdico Universitario, ubicado en Jalisco, México. Ha sido coordinador y organizador de más de 200 eventos con temáticas de seguridad pública y ciencias forenses a nivel local e internacional, además de ser ponente en más de 50 instituciones de México y ha participado como expositor e instructor en los países de Estados Unidos de Norteamérica, Honduras, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Colombia, Perú, Puerto Rico, entre otros. Pues este es un poco de la síntesis curricular del maestro Nava y sin más
Rodolfo, los micrófonos todos tuyos. Bienvenidos nuevamente a todos ustedes y muchas gracias, Rodolfo, por aceptar la invitación. Mi querido Martín, muchas gracias. Como siempre, un verdadero pues honor. Me siento privilegiado porque se me permite estar aquí frente a todos los miembros y seguidores de este gran organismo que es COESFO, liderado por Martín y su esposa, que la verdad han hecho un trabajo impresionante y sin afán de echarles flores, pues han sido ellos un punto crucial en la formación de todos nosotros, ¿no? Ha logrado unir a muchos profesionales de diferentes países y bueno, yo en lo personal le debo a Martín, le debo muchos amigos que hemos logrado conocer en sus diferentes eventos, así que pues muy honrado y espero cumplir la expectativa pues del conocimiento que traemos para pues comentarlo, ¿por qué no también que ustedes puedan aportar todo lo que implica este tema que es la criminología y los derechos humanos, la interrelación que deben de tener obligadamente? Vamos a hacer un repaso muy rápido al objeto de estudio, que creo que es en lo que vamos a centrar esta charla el día de hoy. Y bueno, pues con el permiso de los organizadores, vamos a iniciar. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Esta charla me gustaría que sea un tanto, podamos interactuar. Vamos a lanzar preguntas al público. Me gustaría mucho que si pueden participar, pues sería fenomenal para que todos y todas tengamos una charla amena. Más que una conferencia, vamos a considerarlo una plática entre amigos y amigas, en donde pueden ustedes participar libremente, nada más pues usando ahí con responsabilidad el micrófono para que no se sature de ruido innecesario. Bueno, la criminología y los derechos humanos es un tema importantísimo. Ya bien sabemos que la criminología es una ciencia todavía joven, a diferencia de otras, y sin embargo tiene muchos temas que debemos de considerar al momento de estar en este camino de lo que implica el análisis conductual de las personas. En este sentido, vamos a abrir con esto porque para mí es muy importante. Miren, comúnmente se ha tratado de decir que la diferencia entre la criminología y criminalística parte de estas imágenes. De hecho, yo he visto infinidad de imágenes de este tipo, como pueden ver, la de la izquierda y la derecha, que están aquí en esta presentación. Y para mí es un poco preocupante que estemos en este punto, porque efectivamente creo que sí pudiera servir para diferenciar un poquito, pero para un nivel muy básico, para personas que de plano no conocen nada de lo que implica las ciencias forenses. Sin embargo, la criminología, por ejemplo, viene aquí, dice que estudia el porqué de los hechos, mientras que la criminalística estudia el cómo. Yo creo que esto lo hemos oído muchas veces todos y todas los que estamos aquí. Sin embargo, para mí es preocupante este tema, porque entonces estaríamos dejando la criminología solo como un área forense, que si bien es cierto es muy importante la criminología forense, sobre todo si hablamos de informes criminológicos y establecimiento de modus operandi, criminodinámicas, etcétera, etcétera, también es cierto que la criminología va mucho más allá de lo que pudiera ser un escenario criminal o un lugar de intervención, un lugar de hallazgo, etcétera, etcétera, un lugar del hecho, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren viviendo. Entonces, ¿por qué no debe ser esto? Porque si la criminología estudiara el por qué, ya estamos ante un problema. ¿Cuál es el problema? Pues que hay muchas ciencias que estudian el porqué de la conducta criminal,
tenemos sí a la criminología, pero también tenemos a la victimología, a la psicología, a la psiquiatría, a la neurología, a la biología, a la antropología, a la sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, decir que la criminología estudia el porqué, pues realmente estamos cayendo en un error porque no seríamos los únicos que pudiéramos decir que estudian el porqué de las conductas. Entonces, este es un primer paso que debemos de entender. La criminología no solo va a estudiar el porqué de las conductas consideradas socialmente riesgosas, sino que va a ir mucho, mucho, mucho más allá. En los lugares de intervención, pues es claro que va a haber una criminología especializada en el área forense y que su aplicación pues será muy importante. Ahí también tendríamos que ver cuál es la diferencia en criminología y victimología. Victimología, como saben, es un concepto que surge después de 1945, la Segunda Guerra Mundial, y esta sería la ciencia todavía más joven que la criminología, y que bueno, ha ido creciendo bastante en nuestro país. La doctora Lima Malvido, gran maestra, una digna representante de la victimología a nivel internacional, que ha impulsado fuertemente esta ciencia, al igual que otros expertos, por supuesto, y expertas también. Y sin embargo, si nos vamos al cuestionamiento, yo me topo ante un escenario. Al final, criminología, ¿qué es? Pues viene de criminis, y luego ciencia, estudio, tratado. Entonces el estudio del crimen o el estudio del criminal, si lo viéramos literalmente de acuerdo a sus etimologías, al igual que la victimología, ¿no? El estudio de la víctima también por el otro lado. Sin embargo, quiero hacerles esta pregunta que seguramente pudiera ser interesante para todos y todas. ¿Quién nos quiere decir la diferencia entre criminalística y victimalística? A ver, vamos a generar un poquito de debate. Adelante, con confianza, ¿quién gusta participar? Diferencia entre criminalística y victimalística. ¿Alguien? Sin miedo al éxito. Buenas noches. Adelante, buenas noches. José Ignacio de Quetzaltenango, Guatemala. Estoy a 400 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez. Precioso Quetzaltenango, Shela. ¿Conoces? Por supuesto, claro que sí. Bienvenido, hermano. Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad. Asumo que la criminalística, obviamente, es todo lo referido a la técnica que investiga lo relativo al crimen específicamente, no así la victimalística, que es todo lo relacionado al tratamiento de la víctima. Muy bien, gracias compañero, muchas gracias, un abrazo hasta Quetzaltenango, tierra bendita, tierra bendita, de verdad, muy, muy bonito su país, compañero. Muchas gracias. ¿Quién más quiere darnos su opinión? Sí, muy buenas tardes, noches. Marco Antonio García Lozano, desde la bella Gutiérrez, Zamora, en el norte del estado de Veracruz, México. Bienvenido, compañero. Muchas gracias por la presentación. Primero, una gran felicitación. Es un gran currículum vitae. Felicidades por ello, que demuestra más que nada que ha habido un gran estudio, un gran trabajo. Considero que la diferencia que existe entre ambas es que la criminalística tiene como objeto de estudio precisamente el crimen y ya no lo ha indicado en cuanto a la forma de su realización. Y la victimalística tiene como objeto de estudio a la persona que resiente esa conducta delictiva, ese crimen, ¿verdad? Que tiene, que sufre un daño, una afectación
en un bien jurídico, ¿verdad? Pudiera ser su patrimonio, pudiera ser la propia vida, su salud, etcétera. Creo que esa pudiera ser una de las diferencias, pero pues muchas gracias. Esperamos equivocarnos para que surja ese debate, ¿verdad? Gracias. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Una persona más que quiera opinar, por favor, con toda confianza. Estamos en un grupo de estudio. Aquí nadie tiene la razón completa. Todos de alguna manera vamos a aprender de todos. ¿Una persona más? ¿Una persona más? Patricia, creo que tu micrófono se oye cortadito. No sé si sea la señal. ¿Me escuchan? Ahí está muy bien. Bueno, Patricia Ruiz. Ahí ya te oímos. ¿Ahora sí me escucha? Sí, correcto. Sí, se escucha bien. Bueno, creo que ya no Considero que son los elementos o indicios que se encuentran en este caso en la persona que ha sufrido los indicios Patricia, fíjate que se oye muy cortado. Creo que tienes problemas con la conexión, yo creo. Bueno, vamos a continuar. Patricia, igual ahorita que se pueda normalizar tu señal, nos avisas para darte el uso de la voz. Bueno, ya también hay algunos comentarios en el chat, igual si pueden revisarlos, para que vayamos viendo un poco de lo que comentan los compañeros. Bueno, miren, fíjense que esta es una pregunta interesante y tiene que ver con el tema, porque de repente, bueno, yo encuentro algo y es que estamos frente a una ciencia que a todo le pone crimen o a todo le pone víctima. Y no solo hablo de la criminología, sino en lo general criminología y criminalística tienden hacia ese lenguaje que es un lenguaje natural, conceptual, que viene de etimologías muy, muy antiguas. Y sin embargo, hay algo que es interesante. ¿Qué pasa o por qué la criminalística se llama criminalística? ¿Y por qué en su momento no se le puso en lugar de criminalística victimalística? Hay algunos autores que han hablado ya de la victimalística. En Perú hay varios de ellos. Aquí en México, el doctor Rogelio, que es el coordinador de la carrera de criminología de la Universidad de Guadalajara, también ha rescatado este concepto junto con otros profesionales. Y la victimalística al final se trata de alguna manera, como bien decían, ver desde el punto de la víctima o desde el enfoque victimal cómo acontecieron los hechos y que por supuesto los diferentes peritos deberían de tener. Sin embargo, si vemos por concepto, criminalística y victimalística sí pudieran sonar diferentes, ¿no? Entonces, aquí creo yo que es donde estamos precisamente ante el crecimiento constante de la ciencia o de las ciencias. Por ahí se pretende de alguna manera englobar ya no solo los lugares de intervención como solo criminalística, sino también desde el punto de la victimalística y que ambos hagan un contrapeso fuerte en el estudio del lugar que se está interviniendo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, se nos ocurre que deberíamos de estar aplicando entonces en los lugares de intervención una criminovictimalística, es decir, un concepto que puede englobar no solo el tema de lo criminal, sino también de lo victimal. Si hallamos
este tema desde ese punto de vista, pues creo que la ciencia estaría creciendo bastante en este sentido. Y bueno, avanzamos tantito. Les recomiendo que quienes puedan busquen un poquito de lo que es la victimalística. Va a estar interesante. Hay unos que dicen es que lo único que hacen es trasladar los conceptos criminalísticos a la victimalística. Pudiera ser cierto. Hay que ver desde qué enfoque lo aborda cada uno de los autores. Y bueno, ahora sí, en base a esto vamos a entrar ya directamente al tema de la criminología y los derechos humanos. Voy a hacer alguna pregunta al azar, espero me puedan contestar. Angelina Moja, ¿te encuentras por aquí, Angelina? Bueno, si no está, le preguntamos a Glenda Johanna. Glenda Johanna, ¿nos oyes? Buenas noches, ¿podría repetir la pregunta? Disculpe. Claro, no te preocupes, apenas vamos a preguntar. Glenda, ¿tú qué nos puedes decir de esta imagen que estás viendo en tu pantalla? Podría decir que es una persona, bueno, si lo vemos desde el contexto en que vivimos, pues vamos a etiquetar a esta persona y pues como está lleno de tatuajes, podríamos decir que pertenece a un grupo de maras. Ajá. Y que podría cometer o ha cometido cualquier crimen. Ok. Muchas gracias, compañera. Guadalupe Cerro, ¿tú qué ves en esta imagen? Guadalupe Cerro, a la una. Bueno, si no está Guadalupe, vamos a decirle a Gustavo Eduardo. Gustavo Eduardo Paredes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Gustavo, ¿tú qué ves en esta imagen? Veo una persona de sexo masculino, aproximadamente de unos 25, 30 años, en el cual por el tipo de tatuaje, a mí me determina que es miembro de una pandilla, pero más bien conocida como una clica, de un grupo urbano, en este caso de los cholos, que son personas que están tatuados y tienen esas etiquetas para poderse identificar entre ellos, el cual si vemos del lado derecho tiene un número que al parecer es el número 13, que de acuerdo al estado está en algún estado de Sinaloa, de aquel lado de la frontera entre México y Estados Unidos. Y como decía la compañera, si nos vamos a un contexto más social, es una persona etiquetada y señalada por la forma en la que se viste y los tatuajes. Muchas gracias, Gustavo. Muy completo tu análisis. Gracias. Sí, efectivamente, esta imagen nos sirve para hacer precisamente, como bien lo dijeron los dos compañeros y compañeras respectivamente. Miren, nosotros tenemos como seres humanos, al final de cuentas, somos seres pues naturales que vamos a experimentar reacciones en nuestro cuerpo que van a tratar de protegernos. Entonces, hay un etiquetamiento natural que vamos a hacer todos y todas, y que va en función de preservar nuestra propia especie, pues, ¿no? O nuestra propia persona, mejor dicho. Entonces, todos vamos a etiquetar siempre, en todo momento. Yo creo que si de todos los que estamos aquí, nadie se salvaría de decir que ha etiquetado en alguna vez. Todos hemos hecho algún comentario, sin excepción, de algún tema que creemos de una persona. Entonces,
Ya en criminología, esta situación pues cambia. En nuestro enfoque criminológico no podemos etiquetar a las personas, esto ya todos lo sabemos, porque sabemos que hay factores, multifactores que van a hacer que una persona, aunque parezca Mara, aunque traiga tatuajes de Mara, aunque hable como Mara, aunque huela Mara, puede que no sea Mara, ¿no? Eso ya lo descubriremos en la entrevista profunda que tengamos, pues un estudio de algún tipo clínico tal vez, como para poder llegar ahora sí a la certeza de que esa persona pudiera hacerlo. Entonces, hay que eliminar las etiquetas en lo profesional. Yo ya lo he dicho en otros foros, le digo, es difícil porque ¿qué harías tú? Y le hago la pregunta a todos y todas, ¿qué harías tú si te encuentras a 10 muchachos de este tipo afuera de tu casa a las 12 de la noche y tú vas llegando, ¿no? A lo mejor, pues obviamente uno puede llegar hasta asustarse, pues, ¿no? Entonces, realmente se debe entender esto con la prudencia necesaria. Yo incluso digo que hay veces donde el etiquetamiento puede funcionar a nivel rápido, que los policías, por ejemplo, lo hacen mucho por la forma de vestir o por la forma de comportarse una persona, pues evidentemente pudieran tomar una acción reactiva, pero pues tiene que ver más con un tema de operación diferente. Sin embargo, en criminología es lo que debemos de eliminar para empezar. ¿Qué es criminología? En este pequeño árbol que su servidor hizo hace algún tiempo, tratamos de explicar lo que es la criminología a grosso modo, digo, faltan muchas cosas, pero en lo general creo que podemos entender varias cosas. Lo vamos a ver en el sentido contrario a las agujas del reloj, empezando por las raíces. Obviamente las escuelas criminológicas hicieron lo que hoy es la ciencia que conocemos, es una ciencia informal, que es importante decir que es una ciencia sociohumana, una ciencia sociohumana. Yo en lo personal no trato de eliminar del concepto cuando se dice que la criminología es, ahí se me fue la palabra, que la criminología es multidisciplinaria, porque en realidad, compañeros y compañeras, todas las ciencias son multidisciplinarias, o al menos desde mi experiencia personal, notamos que todas las ciencias necesitan trabajar en conjunto con las demás para poder alcanzar sus objetivos por las cuales fueron creadas en sus momentos. Y sin embargo, lo interesante es que este trabajo multidisciplinario es el que logra crear las ramas de la criminología. Algunos otros autores, como el doctor Eric Gómez Tagle López, les denomina criminologías especializadas. El doctor Wael Jikal las llama criminologías específicas. En el caso de su servidor, nos inclinamos hacia lo que son las ramas, pero llámese como se llame de alguna de estas tres formas, al final pues se pueden considerar hasta sinónimos. Entonces, debemos de tener cuidado porque la criminología no se vuelva una criminología todóloga sin un objeto de estudio definido. ¿A qué me refiero? Que si empezamos a sacar también miles de criminologías, pues no vamos a tener un orden. Por ejemplo, si hablamos de la criminología de la mesa, pues realmente estaríamos siendo muy ambiguos, ¿no? Necesitamos ubicar primeramente cuáles son las ramas y sobre esa hacer subdivisiones. Por ejemplo, si quisiéramos analizar la música, debemos de considerar que la rama principal es la criminología del arte y vamos a trabajar en la subrama de la música. La música es amplísimo de estudiar. Yo creo que no acabaríamos pronto tratando de analizar la influencia de la música en las personas, por ejemplo. Sobre todo por tantos estilos musicales que hay, tantos ritmos, melodías y armonías que pudiera haber. Y sin embargo, lo importante que quiero hacer mostrar hoy es esto. El fin de la criminología no es el hecho de querer
pues de querer analizar la mente del criminal. Es decir, hay criminólogos que pudieran basar su éxito por entrevistar a un gran delincuente, vamos a llamarlo así, una persona que ha cometido pues delitos atroces. Pensemos tal vez en sicarios, pensemos en líderes de bandas consideradas criminales, y sin embargo no, el fin de la criminología es lograr y procurar el bienestar y la paz social. Si nosotros vemos este enfoque desde el principio de la ciencia, nos vamos a dar cuenta de lo maravillosa que es, porque la criminología debe buscar la paz en las personas. En otras palabras, el criminólogo y la criminóloga deben de ser fomentadores de la cultura de la paz. ¿Qué significa esto? Que el criminólogo debe quitar de su mente el estudiar delincuentes. Me ha tocado dar clases en varias universidades, igual que varios de ustedes seguramente, y siempre el alumno en criminología te dice, yo estoy aquí porque quiero entender la mente de los criminales, y la verdad, con todo respeto, pues entonces mejor que estudie psicología criminal, ¿no? O estudie psicología y se especialice en alguna de las áreas relativas, o incluso la psiquiatría, neurología, etcétera, etcétera. Entonces, el criminólogo y la criminóloga debemos de procurar la paz social. Y vamos a dar frutos en consecuencia de ese mismo sentido. Necesitamos mostrar a todos los que nos rodean que vamos a trabajar en la paz en nuestros diferentes países, que como sabemos tenemos problemáticas tremendas en temas de cultura de paz. Entonces, ¿qué es criminología? La respuesta está en los derechos humanos. Miren, se nos ha enseñado tradicionalmente estos cuatro puntos que constituyen el objeto de estudio de la criminología. Se nos dijo en su momento que la criminología va a estudiar al delincuente, el delito, la víctima y el control social. Sin embargo, en la actualidad, estos conceptos ya están desfasados, hablando de la ciencia criminológica, por lo siguiente. Primero, no podemos estudiar delincuentes, o sí podríamos, pero en criminología ya no debemos de usar la palabra delincuente, criminal incluso, sino más bien referirnos a las personas. Y también tratar de cuidar nuestro lenguaje en que pueda ser también inclusivo. ¿Por qué la criminología debe estudiar personas? ¿Quién de los compañeros y compañeras que están aquí nos dice legalmente cuándo una persona se le puede llamar delincuente? Por favor, ¿quién nos ayuda? Legalmente, ¿cuándo se le puede llamar a una persona delincuente? Cuando hay una sentencia, buenas noches, perdón, cuando hay una sentencia confirmativa de que es culpable del delito que se le acusa. Muchas gracias, Scarlett, qué gusto oírte. Igualmente, gracias, saludos. Efectivamente, lo dijo Scarlett, cuando ya hay una sentencia que ha causado estado o que se ha declarado ejecutoriada. ¿Qué significa eso? Que ya no hay otro recurso legal posible, y esta persona ya se le ha declarado firmemente como responsable de la comisión del delito fulano. Y sin embargo, aún así, si se fijan, es muy diferente decir, hoy entrevisté a una persona imputada por el delito de violación, a decir, hoy entrevisté a un violador. O sea, debemos de considerar la presunción de inocencia en todo momento y debemos de ajustarnos pues a los parámetros legales que nos están, que están creciendo junto con el derecho humano. Entonces, criminología que no sea sinónimo de crimen ni de delincuentes. Claro que vamos a estudiar y trabajar para que eso cambie, pero sí debemos de considerar que nosotros vamos a estudiar personas. Si se fijan, literalmente, si tuviéramos que estudiar delincuentes, entonces tendríamos que sentarnos en el banquito con criminólogos y esperarnos ahí unos 2, 3 años a que acabe el juicio para ahora sí poder entrevistar. ¿Y dónde quedaría la prevención del delito entonces? O la prevención de las violencias, etcétera, etcétera. Entonces,
Esto es de lo primero que debemos de hacer. Entonces, ¿qué va a estudiar en vez del delincuente? Bueno, va a estudiar si el delincuente, ¿quién sería? Aquel que ya fue sentenciado e incluso ya está con una pena privativa de la libertad. También vamos a estudiar al imputado, a la persona en conflicto con las sanciones administrativas o las normas administrativas. ¿Cuáles son estas? Pues las normas un tanto moral social que hay en los diferentes municipios o provincias o estados, según donde vivan o vivamos, que se refieren pues al orden público, que no son delitos, pero sí marcan infracciones o infracciones a normas administrativas. En México, el artículo 21 constitucional nos dice que para ese tipo de conducta se puede arrestar a una persona hasta por 36 horas en caso de cometer una infracción administrativa. También la criminología va a estudiar a los menores en conflicto con la ley o con las normas también administrativas. También se va a estudiar la conducta social o la conducta en masa. Recordemos que en el Estado de México, aquellos ciudadanos que golpearon en una combi a una persona que intentó literalmente robarles y que bueno, al final no le salió. También vamos a estudiar las normas administrativas, personas y menores con conductas disruptivas, antisociales, parasociales, asociales o bien conductas consideradas socialmente riesgosas. Noten el tema de que las conductas disruptivas son atribuibles mayormente en el lenguaje común educativo a los niños. A veces el criminólogo y la criminóloga se enfocan en conductas antisociales, parasociales y asociales, pero se les olvida también que esos se aplican mayormente a personas adultas. Por ahí debemos también de hacer crecer el vocabulario criminológico, pues para poder tener un mejor lenguaje hacia la conducta que podamos encontrar en las diferentes personas. En el sentido, vamos a brincar eso que es donde se explica un poco de lo parasocial, antisocial y lo demás. En el segundo objeto de estudio, también encontramos algo que no puede seguir pasando de acuerdo a la visión del derecho humano, y es que en la antigüedad se decía que la criminología va a estudiar al delito. Sin embargo, en la actualidad, no solo vamos a estudiar el delito. El delito, pues al final, todos conocemos la definición de acuerdo a los códigos penales de los diferentes estados en los que vivimos, pero no, el delito nos lleva inminentemente al derecho penal. Como veíamos hace rato, la criminología no solo va a tener aplicación forense, por lo tanto, el criminólogo y la criminóloga deben de saber en lo general y deben de estudiar no solo el delito, sino también las normas legales. ¿Qué es esto? Pues que también podemos encontrar criminólogos peritando también, por ejemplo, y criminólogas, claro, en juicios civiles, en juicios familiares. Por supuesto que también pueden intervenir ahí, también en las normas administrativas. Déjenme les presumo que, por ejemplo, aquí en Jalisco, y he oído que en otros estados también, en los juzgados cívicos, con los jueces calificadores, que así se les llaman en México, literalmente ya se están incorporando criminólogos y criminólogas que ayuden al juez calificador a imponer una sanción administrativa que sea coherente con el tema que ha sido puesto a disposición. Por ejemplo, no se le puede dar un mismo tratamiento a una persona que se le llevó a la delegación porque estaba tomando una cerveza en la calle, a alguien que pues ya se lo llevan 6, 7 veces en el mismo mes por un problema de alcoholismo. Los criminólogos y criminólogas deben de estar totalmente capacitados para también pedir la ayuda de otros entes públicos, como pueden ser los DIFs, como pueden ser centros de adicciones, por ejemplo, y que de verdad el tema de los juzgados cívicos
cumplan su función, que es evitar en lo posible que las normas administrativas pues sean rotas. Los criminólogos y criminólogas especialmente deben de conocer la norma social que hay en su país o en su entorno cercano. Por ejemplo, ¿quién me quiere contestar la siguiente pregunta? Vamos a hacerla abierta para no señalar a alguien en específico. Compañeros o compañeras, ¿tú qué harías si vas en el centro de tu ciudad y de repente ves a un hombre golpeando a una mujer que al parecer es su pareja? ¿Quién quiere contestar esto? Vamos a dar oportunidad a 2 personas. ¿Qué harías tú si ves que en tu ciudad, en el centro de tu ciudad, un hombre está golpeando a una mujer y al parecer son pareja? ¿Qué harías tú? Sin miedo, ¿qué harías tú? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Luis Abelardo Miranda de Cali, Colombia. Qué gusto, Luis Abelardo. Adelante. Mucho gusto. Pues yo tengo 2 opciones. Una, llamar a la policía. Sí. 2, buscar una forma de llegar a la víctima, el victimario. Bien sea empujando, lo que sea, o colocando una barrera entre él y la víctima. Esas serían las 2 opciones que usaría. Ok, muchas gracias, compañero. Y un saludo hasta tu hermoso país, sin duda, bello. ¿Quién más nos da su opinión? Una persona más, por favor. ¿Puedo hablar? Adelante, Sergio, con toda confianza. Bueno, me ha tocado ver en algunas cuestiones así en la calle, el hombre, por ejemplo, está agrediendo, por ejemplo, a su pareja, pero en muchas cuestiones tal parece que no es conveniente inmiscuirse o meterse. Lo más aceptable, en mi opinión, sería hablar de inmediato a la policía, a un agente o un oficial competente, pero tratar de evitar o estar presente para que no vaya a llegar a mayores esa agresión. Una vez me tocó ver un asalto entre una persona, bueno, eran pareja. Yo iba bajando del camión, pero llevaba uniforme de Cruz Roja. Simplemente al acercarme, como que se intimidaron y las 2 partes dejaron de pelear, pero enseguida me comuniqué con los policías para que ellos intervinieran legalmente y uno no fuera a cometer algún tipo de error o otro tipo de criterios que se podían tomar a mal. No sé si sea correcto hacer eso. Perdón, ¿puedo agregar algo? Hola. Aló, perdón, ¿puedo agregar algo respecto de ello? Hola. Sí, Luis, nada más de que Sergio termine su comentario, te vamos contigo, compañero. Sí, compañero, termine su comentario. Bueno, creo que ya no nos oye. Ahora sí, compañero, adelante, con lo que querías agregar, adelante. Sí, hace muchos años, tal vez hace unos 23 años. No, sí, terminé. Simplemente hablarle a una instancia competente para que no llegue a mayores, a lesiones mayores, la agresión o le siente. Yo haría eso. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Sí. Continuamos contigo, compañero. Adelante. Sí, el punto lo digo, pues en Colombia ha habido mucho feminicidio, mucha agresión, mucho asesinato femenino,
muchas lesiones personales femeninas, pero yo siempre lo he dicho y lo digo por experiencia personal, en el sentido de que vengo un poco de un hogar disfuncional y de una cultura, pues esta cultura es muy machista, pero muy machista en el sentido muy destructivo holístico, es decir, hemos creído de que cuando golpean a la mujer, están golpeando a la mujer, pues si alguien golpea a mi mamá, pues no está golpeando solamente a una mujer, o cuando alguien golpea a mi hija o a mi esposa, o en fin, ¿sí? Me parece que el daño, ¿sí? Lo que uno llama la víctima directa y los perjudicados, que también son víctimas, también eso se amplía, ¿sí? Así me parece que la lectura también tiene ese contenido. Y hace más o menos 23 años me tocó defender a una chica, una mujer muy joven, que asesinó al novio, mató al novio y lo mata. Ellos han terminado la relación amorosa 8 días antes, viven en un lugar de inclinato, y es un señor gigantesco. Ella es una mujer muy pequeña, tal vez de unos 55, y el tipo mide por ahí unos 90. Es un mecánico, o sea, tiene una contextura muy fuerte. La coge a golpes en la calle, le dice que le traiga el proveedor de una pistola. Ella trae el proveedor y el tipo le dice que la va a asesinar, y ella saca de su bolsillo, saca una navaja y le da un solo golpe y bueno, gravemente le afecta una arteria y muere, ¿sí? Ella trata de pedir auxilio previamente, o sea, en todo el aspecto probatorio, se entrevistan a los testigos y ellos dicen que sí, que efectivamente ellos se dieron cuenta que la estaba golpeando, pero nadie se mete en cuestiones femeninas, en cuestiones perdón, de pareja. Total, un homicidio que se logró que ella saliera libre gracias a que se probó la legítima defensa, además que fue legítima defensa putativa, es decir, no encontraron el arma del supuesto agresor de la víctima. Y era legítima defensa directa y putativa, legítima defensa de un tercero, porque ella tenía una niña de 6 añitos y ese señor era su padre, así que seguramente si la madre huía, que eso fue lo que se discutió con la fiscalía y con los investigadores, pues el señor no tenía ninguna obligación moral, digámoslo así, de proteger a la niña. O sea, la agresión era directa contra la madre y pudo haber sido contra la niña, y los golpes que le dio a ella eran suficientes para matarla sin necesidad de usar ningún arma. Entonces, ¿y qué dijeron los fiscales al final? Dijeron, la idiosincrasia del norte del Cauca, de donde yo provengo, es normal, nadie se mete en cuestiones de hombre y mujer, y casi que es aceptable que suceda eso. Entonces, por eso hemos llegado donde hemos llegado. A mí me parece que ahí es donde la criminología tiene que tener un vuelo mucho mayor, ¿sí? La criminología, la política criminal y todas estas ciencias del conocimiento del delito, y no solamente del delito, sino del poder y cómo funciona, debe tener un vuelo mucho mayor, sobre todo en derechos humanos, que todavía no los hemos madurado suficiente. Por eso me hacía referencia. O busco a alguien que pueda controlar el asunto, si yo no puedo, si corro peligro, o si va a suceder algo peor, como decía ahora el compañero. Pero sí hay que como ampliar el punto, en el sentido de que si seguimos con la inercia cultural, pues obviamente las sanciones penales van a aumentar, y no solamente las sanciones penales, las desgracias familiares y sociales van a aumentar. Eso es lo que quería hacer referencia. Muchas gracias, Luis. Agradecido con tu comentario. Efectivamente, bueno, ya están comentando también en el chat. Guadalupe Ponce también nos dice que avisar a la policía sería un buen punto, y bueno, tratar de persuadir a la persona para que deje de hacer la conducta. Fíjense que esta pregunta es muy interesante porque, bueno, es una realidad que tenemos sociedades, pues por considerarlas así, machistas todavía, sobre todo en América Latina, y bueno, en general en muchos países se sigue preservando el tema de que el hombre es más fuerte, es más hábil, etcétera. Y pareciera en ocasiones que la mujer pasa a un segundo término, cosa por la que hemos de luchar para que tengamos la equidad necesaria entre hombres y mujeres. Pero lo interesante aquí es que también debemos de estar muy conscientes de nuestro entorno. Por ejemplo, para no decir un país específico y no herir alguna susceptibilidad, pero por ejemplo en los países del Medio Oriente, donde
la religión es una norma socialmente muy aceptada. Fíjense que hay temas donde, o ciudades mejor dicho, donde si un hombre en el Medio Oriente golpea a una mujer en público, se vuelve hasta un tema de celebración, porque de acuerdo a sus cánones religiosos, está permitido que el hombre corrija, y en este caso, tristemente con golpes, a su mujer, a su esposa, por decirlo así. Entonces, vean lo que esto implica entonces. Un criminólogo que trabaje en una ciudad de Medio Oriente, por decir algo, frente a la violencia hacia una mujer, él pudiera decir que es que es socialmente aceptable. Y puede que ese criminólogo o criminóloga no encuentre elementos de parasocialidad o antisocialidad. ¿Por qué? Por el entorno cultural. Entonces, debemos de ser muy conscientes en criminología que desde el aspecto antropológico no podemos juzgar en base a nuestra propia mentalidad, sino a la mentalidad del entorno social en el que estamos. Ahora, que esto no sirva de justificante para permitir los delitos, obviamente, ¿no? Pero si se fijan, cada país, cada ciudad, cada región va a tener elementos muy interesantes que no vamos a encontrar en otro lado. Déjenme les platico rápido una historia que a mí me platicaron un compañero de la ONU en un congreso que tuvimos ya hace bastante tiempo. Pero fíjense que nos platicó algo muy interesante. Decía que les pidieron apoyo a la ONU, unas ciudades de África, bueno, unas poblaciones de África, pues para imponer algunos juzgados. Como ustedes saben, la ONU vela o trata de trabajar para el crecimiento de naciones menos favorecidas. Y bueno, estas comunidades que les digo, estuvieron trabajando 5 años para poder establecer tribunales en sus comunidades. Después de 5 años de capacitación del personal de la ONU y lo demás, lograron levantar jueces y lograron establecer una especie de tribunales en esos lugares. Y fíjense lo interesante que es esto. El primer caso que llegó a esa comunidad fue que habían detenido a un hombre por homicidio. Al platicar las circunstancias, resulta que este hombre estaba en su casa con su hija y repentinamente una gallina empieza a corretear a su hija. Él pues se preocupa, va a ver qué está pasando, ve que la gallina corretea a su hija y el señor dice, de seguro tú eres la bruja fulana, haciendo referencia a que la gallina en realidad estaba siendo movida por una bruja, la bruja del pueblo. Va el señor y golpea en la cabeza a la gallina y la gallina muere. ¿Cuál fue el problema? Que justo en ese mismo día la bruja del pueblo estaba reparando su techo, se cae del techo de su casa y cae de cabeza y la señora muere. Entonces, en este sentido, si se fijan, tenemos un tema interesante. La pregunta es, ¿este hombre debiera ser libre? Notoriamente sí, ¿no? Digo, todos en nuestro contexto sabemos que pues bajo ninguna circunstancia se le puede culpar de un homicidio a una persona que ni siquiera estuvo cerca. Y efectivamente nos comentaba este compañero que efectivamente salió libre la persona, pero no salió libre por lo que eso implicaba, sino que salió libre por legítima defensa. Entonces, imagínense nada más, el primer juicio en esa comunidad fue de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que pues la religión, las costumbres en esas comunidades, pues están fuertemente arraigadas al grado de tener ejemplos como estos. Y así tendremos, creo, todos nosotros algo que conocer en este sentido. Entonces, el criminólogo no solo y la criminóloga no solo deben de estudiar la ley, el delito, la norma legal, sino también la norma social y tender, lejos del juzgar,
lejos del querer parecer juez, porque no somos jueces, entender el contexto cultural en el cual están pasando estas situaciones para sobre eso poder plantear, por un lado, una recomendación a un juzgador o un elemento preventor o en su momento un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Y en general entonces, cualquier tipo de norma que regule la conducta del ser humano en sociedad va a ser importante. Por ejemplo, la criminología en el deporte. Sería muy interesante ver a un criminólogo, por ejemplo, analizando las conductas que pudieran considerarse antideportivas dentro de, por ejemplo, el fútbol, que es lo más famoso. Creo que eso sería muy interesante. En aquella barrida de aquel futbolista, si lo hizo con intención o no, y desde el enfoque deportivo, saber qué tan crítico, qué tan grave fue esa conducta deportiva. De tal manera que si lo vemos así, hasta los criminólogos pueden trabajar literalmente en cualquier espacio, en escuelas, a nivel preventivo o incluso a nivel reactivo también, en escuelas, en cualquier empresa. De hecho, los criminólogos corporativos ganan muy bien. Quienes sean criminólogos, el consejo y criminólogas, o que les interese esta área de estudio, les recomiendo que se certifiquen en temas de seguridad corporativa, porque la verdad ganan muy, muy, muy bien. Son los mejores pagados de este trabajo. Y les hablo de que sí les pagan muy, muy bien. Algunos hasta $6,000, $7,000 mensuales, ¿no? Dependiendo el cargo que tengan. Gerentes de seguridad, por ejemplo, ganan bastante bien. Y bueno, entonces, en este sentido, no debemos limitarnos a las normas legales. Avanzamos, no sé si alguien tiene algún comentario hasta este momento. Oh, ¿aló? Aló. Adelante. Compañero. Sí, Luis de Colombia nuevamente. Sí. O sea, a mí me parece muy interesante lo étnico. O sea, yo soy una persona que viene investigando el tema étnico en Colombia hace muchos años. Y el tema étnico y criminal, ¿sí? Sí. Me parece interesante el tema étnico, el tema, por ejemplo, lo que dijiste ahorita de ese proceso de juzgamiento que terminó en legítima defensa, con el tema de la gallina y la señora, ¿sí? Sí. Pero yo coloco un paralelismo que podría ser absurdo. Pero fíjate, por ejemplo, acá, donde todavía existe la idea del etiquetamiento y la idea del peligrosismo criminal. Entonces, hay unos prejuzgamientos que casi equivalen a lo mismo. ¿Sí? Hay unos prejuzgamientos sancionatorios que terminan en una sanción penal que equivalen a lo mismo, por ejemplo, en personas de ciertas zonas de las ciudades. O, por ejemplo, lo que pasó ahorita con la descripción y el análisis que hacían sobre esta persona que presuntamente pertenecía a los Mara. ¿Eh? O sea, se decía, y no porque lo haya dicho la compañía, sino que también lo he escuchado, o va a cometer un delito o comete un delito. ¿Sí? Entonces, hay veces prejuzgamientos criminales que acá le llamamos peligrosismo, que le llama peligrosismo, de un juez, pues condenan o incluso en sentido inverso absuelven a una persona. ¿Sí? Entonces, es muy importante como poder examinar qué ha pasado con nosotros los estudios de estas áreas del derecho frente a nuestra formación estructural, frente a nuestra formación cultural, frente a nuestra formación conceptual. Porque recordemos que nosotros, sobre todo esos países de esta área del mundo, venimos de colonias que construyeron en base a los mitos, también religiosos, del catolicismo y el cristianismo y otros mitos, la idea demoníaca de los pueblos, ¿sí? La idea del peligrosismo de las comunidades nuestras de donde venimos la gran mayoría, ¿sí? Comunidades preamericanas y comunidades africanas. Entonces sería como interesante hacer un paneo, ¿sí? Individual, mucho más adelante, sobre qué pasó allí, ¿sí? Porque hay un discurso criminal étnico, ¿sí? O del feo, o de la fea, y ese tipo de cosas estético, como lo decía Zaffaroni en una revista de Costa Rica del derecho y la literatura que se llama
tenda a los milagros o el apartheid criminológico, refiriéndose a lo que dijo Jorge Amado en su libro, en su novela Tienda de los Milagros. ¿Sí? Entonces sería como muy interesante poder ver esos enfoques ampliados frente a qué es lo que pasa con nosotros, porque hay veces da la impresión de que estamos utilizando son herramientas, cajones de herramientas para determinada solución. ¿Sí? Pero yo diría que sería muy interesante verlo desde el punto de vista, como tú lo venías planteando ahorita, que es que, bueno, universalicemos más la cosa, volvamos este ejercicio un ejercicio sistémico, ¿sí? No un ejercicio, por ejemplo, de política criminal o de criminalística, de criminalidad, sino algo más sistémico, mucho más ampliado para poder abordar una serie de problemas que están más allá del delito, que están, incluso a veces están dentro del poder del Estado. Eso es lo que quería referir. Muchas gracias, Luis. Y fíjate que viste unos temas interesantísimos, como el tema de la peligrosidad, que bueno, hasta qué punto, y creo que por ahí va lo que tú dices, ¿no? En base a qué se llega al tema de la peligrosidad. Por darte ejemplos, aquí en México ahora se usa más el concepto de riesgo social, ¿no? El nivel de riesgo social, hablando de personas que pudieran haber cometido algún delito. Incluso esto también lo he visto ya en varios países latinoamericanos. La persona que está en reclusión se le llama persona privada de la libertad, para no decirle el delincuente o alguna palabra que pudiera, pues, vulnerar, vamos a decirlo así, sus derechos. Decía la maestra Liliana Vergara, atinadamente en mi opinión, que hay que ponerle persona privada legalmente de la libertad, considerando que también hay privaciones ilegales, ¿no? Entonces, efectivamente, escalar el lenguaje hasta lo más posible, hacer esos ejercicios comparativos, como bien menciona el compañero Luis. Y bueno, vamos a avanzar. También se me olvidaba que también el tiempo lo tenemos medido. Vamos a avanzar. Fíjense que el tema de la víctima pasa también por una consideración importante. Creo que todos sabemos que no todo aquel que llegue llorando, sea hombre o mujer, a una fiscalía solo porque llore o muestre lesiones, debe considerarse víctima. Y lo digo con respeto. Obviamente debemos de proteger a las víctimas o posibles víctimas, pero sí es necesario que como funcionarios y como personas y como profesionales también mantengamos cierta imparcialidad. Si viene lesionada la persona, por supuesto, atenderla y protegerla y evitar que se le siga vulnerando. Pero si nos vamos a las teorías de Mendelssohn y todos aquellos sociólogos que hablaban de clasificaciones victimales, recordemos que hay víctimas también simuladoras o incluso víctimas imaginarias, ¿no? Entonces, sí vamos a estudiar a la víctima, pero también a la posible víctima, considerando por posible aquella que a lo mejor realmente no fue víctima, sino que está fingiendo o incluso se está imaginando ser víctima. Además de que la víctima a veces nos suena solo a personas físicas o personas nada más, y sin embargo también tenemos personas morales, en algunos países les llaman personas jurídicas, que también son sujetos de victimización. Entonces debemos de tener mucha consideración cuando nos refiramos a víctima, también nos refiramos a posibles víctimas o incluso también a personas morales víctimas o personas jurídicas víctimas. En este tema, realmente hay mucho que hacer. Por ejemplo, en los ejercicios de marcas y patentes, los organismos como puede ser el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por decir algo, literalmente comparecen como apoderados y comparecen como empresas cuando van a litigar alguna marca o alguna patente, y ahí se habla de una victimización hacia la empresa o hacia la figura moral o jurídica. Y pues obviamente debemos de considerar este tema muy, muy, muy claramente. Será muy interesante ver, de verdad que a mí me encantaría ver en algún momento en una corte interamericana de derechos humanos o alguna de nivel internacional, cuando se ofrezca un estudio criminológico
Por ejemplo, como saben, Juan Pérez contra el gobierno mexicano, y sería muy interesante hacer un estudio criminológico del gobierno mexicano, por ejemplo, gobierno colombiano, etcétera, etcétera. Sería muy interesante, me imagino que sería un estudio muy fuerte. Ojalá lleguemos a esos puntos. Y también los seres sintientes. ¿Quiénes son los seres sintientes? Los seres sintientes son considerados los animales y plantas y el medio ambiente que pudiera tener vida, y que se considera que sienten. Aquí tenemos este gran ejemplo de los seres sintientes, nos muestra una cara interesante. Hasta hace 10 años, al menos en el país donde vivo, que es México, no teníamos ningún delito que se refiriera a la crueldad animal, por ejemplo. De tal manera que si una persona mataba a un animal con crueldad, pues si se hacía un juicio iba a ser más bien respecto a lo civil, es decir, bueno, que ese perro tiene un valor, una cosa, pues por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ahora sí ya hay una reglamentación en nuestro país y en diferentes países ya de Latinoamérica, y en muchos otros más, donde ya se considera dentro del Código Penal una pena para aquellos que ejerzan la crueldad o el maltrato animal. Entonces, no debemos olvidarnos de los seres sintientes en la criminología. A veces solo creemos que son personas físicas las víctimas y se nos olvidan estos otros elementos que debemos de considerar para ejercer adecuadamente una criminología basada en derechos humanos. En este sentido, el cuarto elemento, el objeto de estudio de la criminología, al menos tradicional, pues tiene que ver con el control social. ¿Qué significa control social? Sabemos que hay control social formal e informal, y son los elementos que nos van a ayudar a que la sociedad no cometa delitos y que de alguna manera se pueda fortalecer la convivencia dentro de nuestras comunidades. ¿Y cómo se ejerce el control social? Por medio de políticas públicas, criminológicas y victimológicas. Tengamos cuidado porque el concepto política criminal pudiera ya estar siendo rebasado, y no es algo que yo esté inventando, hay varios autores que hablan de esto, donde la palabra política criminal ya suena en la actualidad que también dentro de la política se ejerzan elementos criminales, es decir, cuántas personas que son gobernadores o presidentes, diputados, etcétera, etcétera, pues al final lo que hacen es cometer conductas delictivas, o peor aún, en situaciones de la llamada delincuencia organizada, donde literalmente ellos ya tienen sus propios códigos. En México se han encontrado códigos completos de organizaciones que se pueden dedicar a lo delictivo. Por ejemplo, los llamados Caballeros Templarios, que es un grupo delictivo hacia Michoacán, literalmente tienen un código y tienen valores y tienen ética como elementos primordiales dentro de su organización, que pues notoriamente se dedican a temas ilegales, ¿no? Entonces es interesantísimo que el tema de política criminal pudiera ya verse rebasado. ¿Qué hacer entonces? Bueno, considerar que la política se puede ejercer desde dos ámbitos, la política pública, ya sea criminológica o victimológica, pero también las políticas privadas. ¿A qué nos vamos a referir con ellas? Que también van a ser criminológicas o victimológicas, pues que se van a referir a escuelas, clubes, centros sociales, etcétera, etcétera. Pero sí debemos de optar mejor por hablar de políticas criminológicas o victimológicas que le den un matiz más fuerte a lo que implica la criminología. Y bueno, como último elemento y sumándolo al objeto de estudio,
El último de los elementos incorporados pues era la prevención del delito. Ya hay una tendencia muy fuerte que viene desde hace más de 10 años, un poquito, ese es el tiempo, donde no podemos solo prevenir el delito, porque entenderíamos que serían solo conductas que se vienen fijas en los códigos penales, sino en lo general trabajar en la prevención de las violencias. Sabemos que hay muchos tipos de violencias, violencia moral, violencia sexual, violencia económica, etcétera, etcétera. Tenemos muchos tipos de violencias y debemos de trabajar por combatir la violencia en todos sus elementos. Ustedes hace rato nos daban ejemplos de lo que implicaba, cómo actuaríamos nosotros frente a un acto de violencia en una calle, por ejemplo. En este caso, los criminólogos y las criminólogas deben de trabajar en la prevención de cualquier conducta que pudiera considerarse socialmente riesgosa. Y obviamente debemos incorporar el tema de cultura de la paz. Muchas veces le queremos poner a todo crimi, al menos en nuestro país pasa mucho que el criminólogo hasta quiere ponerse en la playera criminólogo en letras doradas y gigantes para que todos vean que es criminólogo, pero pues yo pregunto, ¿qué pasa? Y a ver quién me quiere contestar. ¿Qué pasa cuando un criminólogo se pone su playera que dice criminólogo y va a intervenir en una escuela? Lo contratan para prevenir, para evitar que se produzcan conductas disruptivas en esa escuela, y resulta que un niño se considera que pues actuó mal, como socialmente hablando, hizo algo que moralmente se ve mal y lo mandan al criminólogo. ¿Quién me quiere decir qué pasaría ahí? ¿Se acuerdan que el psicólogo, cuando te mandan al psicólogo, después los compañeritos dicen, es que está loco? ¿Qué pasaría entonces cuando manden al niño al criminólogo? ¿Quién nos quiere decir? Etiquetamiento. Totalmente, totalmente. Entonces, si el niño lo mandan al criminólogo es porque es un criminal, ¿no? Entonces, tengamos cuidado también, usemos el criterio del derecho humano en no vulnerar al otro. De hecho, se recomienda a los criminólogos y criminólogas que trabajen en escuelas o en grupos de este tipo que usen otras palabras, tal vez mediador, tal vez profilactor, o buscar palabras que no vulneren los derechos humanos, en este caso de los niños. O si estamos en una empresa, imagínate el criminólogo que llega a una empresa y dice, oye, yo puedo analizar a todos tus empleados y voy a aplicar un criminodiagnóstico. Va a ser exactamente lo mismo. Te va a decir el empleador, oye, pero yo no tengo criminales. O peor aún, los empleados se pueden ofender porque tú estás aplicando un criminodiagnóstico poniendo antes la palabra criminal cuando debe ser al revés. ¿Qué debiera hacer en su caso? Pues no sé, tal vez estudio criminológico de la conducta socialmente aceptada, por ejemplo, ¿no? No sé, podemos ver muchos tipos de palabras que no vayan a etiquetar y no vayan a violentar a las personas con las cuales vamos a estar intercalando opiniones. De ahí la importancia, pues, del derecho humano dentro de la criminología para poder lograr esto. De mi parte, pues prácticamente vamos a parar aquí la presentación. Como ven, el objeto de estudio tradicional no es suficiente ya para todo lo que tenemos o los retos que tenemos al frente dentro de la ciencia criminológica. Tenemos retos importantísimos, por ejemplo, muchas veces se trabaja en criminología con estudios de otros países, que no está mal, claro, nos sirven para hacer crecer el conocimiento, pero los criminólogos y las criminólogas necesitan hacer estudios específicos en sus ciudades, en sus comunidades, generando estadísticas, generando tesis incluso, porque las métricas van a ser diferentes. No podemos medir, por llamarlo así, una conducta de una persona indígena
la Sierra Mar del Sur, en Guerrero, por ejemplo, a un indígena de Bolivia. Son abismalmente diferentes, aunque ambos sean indígenas. Todas las constituciones hablan maravillas de preservar la cultura, tradiciones, bla, 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 de los pueblos indígenas, y sin embargo, pocos criminólogos han especializado en etnias, por ejemplo, y conocer de fondo, pues, todo lo que implica estas personas. Entonces, pues abrimos un momento de preguntas y respuestas o de comentarios, totalmente a su disposición. Sí, gracias, Rodolfo. Marco Antonio García Lozano hace la siguiente pregunta. ¿Es correcto o incorrecto el término derechos humanos, ya que todos los derechos tienen titulares que son los bienes jurídicos, y estos son las personas, sean físicas o morales, pero en especial cuando en su actuación los servidores públicos llegan a vulnerar un derecho de una persona física? Esta es obviamente humana, así que lo correcto es mencionarlos como derechos fundamentales, esenciales, etcétera, pero no llamarle al derecho de las personas humanos, ya que es un pleonasmo. Me interesa tu opinión prácticamente. Muchas gracias, maestro, y gracias al compañero que hizo la pregunta. Bueno, si nos vamos a esa tesitura que menciona él, pues yo estaría literalmente muy de acuerdo. O sea, al final el derecho, si es una persona y dice que es un derecho humano, pues sí se entiende como un pleonasmo, ¿no? Aparte, veamos la evolución que ha tenido en la ley esas palabras, ¿no? Que empezamos con el tema de las garantías individuales. Después se pasa a derechos fundamentales, después se habla de derechos fundamentales y humanos. Si me lo preguntan a mí desde el sentido estricto, yo diría que pues si la Constitución política nos habla de derechos humanos, pues literalmente de acuerdo a la ley es una palabra correcta. A nivel doctrinal, eventualmente consideraría la misma postura que el compañero. Sin embargo, los derechos fundamentales creo yo que efectivamente evitarían el pleonasmo. Ahora bien, quisiera ampliar un poco más allá. O sea, hay un punto que debemos de considerar donde ya no solo los humanos tenemos derechos, sino también los seres sintientes. Desde esa perspectiva, siento yo que si solo hablamos de derechos humanos, estamos dejando de lado los derechos de aquellos que no fueran humanos. Esa sería mi reflexión en ese sentido. No sé si estoy contestando adecuadamente la pregunta, compañero. Muchas gracias. Claro que sí. Agradezco su opinión, doctor Rodolfo Nava. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias por la generosa invitación que nos hace COESPO. Y bueno, estamos de acuerdo. La Constitución tampoco tiene toda la razón, ¿verdad? Cuando hablamos de un derecho humano, el derecho, pues, inclusive ahí no estoy muy de acuerdo en relación a los derechos de los sintientes, porque, pues, ¿quién lo va a requerir? ¿Quién lo va a solicitar? ¿Verdad? Precisamente la calidad que tiene un derecho es que nosotros podamos demandarlo, denunciar la afectación de ese derecho, y hay titulares. En este caso, pues los sintientes no pueden ser titulares de derecho, son las personas y son quienes representan a los sintientes, ¿verdad? Una planta pues no podría demandar, ¿verdad? No podría denunciar una violación de un bien jurídico. Es mi opinión también muy modesta. Gracias, doctor Rodolfo Nava. A usted, compañero Marco, muchas gracias y bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, por acá Luis Abelardo de Colombia nuevamente. ¿Aló? Adelante, adelante. Sí, a mí me parece que pues, hay varios puntos interesantes en lo que dijo Rodolfo, y uno de los puntos interesantes es lo del pese políticamente correcto. ¿Sí? Entonces, es importante lo políticamente correcto en la medida de que pues sí, hay que ir evolucionando en el lenguaje, y el derecho está basado también en el lenguaje. ¿Sí?
Más sin embargo, considero que también la sociedad debe ir evolucionando en conducta respecto de ese lenguaje, ¿me explico? O sea, a mí me parece que los derechos humanos todavía no están insertos en la sociedad, ¿sí? Porque para mí no es el discurso francés de los derechos humanos o el discurso de las mujeres francesas en los derechos humanos, cuando los franceses tenían esclavos en varias partes del mundo y tenían intervención en varias partes del mundo, ¿sí? Todavía no es el discurso de los derechos humanos, por ejemplo, acá en las Américas, por todo lo que todos sabemos, ¿sí? También me parece que ese discurso humano, ese discurso de ciudadanía, con derechos completos, todavía en la práctica no se ha vivido. Precisamente son las discusiones que se tienen en cada uno de nuestros estados frente a todas estas situaciones de violación a los derechos humanos y fundamentales. A mí me parece que si bien es cierto que usar un término políticamente correcto, también hay que ver como las raíces de por qué queremos que el término funcione, pero no solamente en el lenguaje, sino también en la cotidianidad. ¿Cómo logramos que las personas seamos educados en comportamientos que tengan los contenidos que queremos en los derechos humanos? A mí me parece que hay que trabajarlo. Otro punto, pues, recito mucho a Zaffaroni porque pues, en algunas ocasiones vino acá a Colombia, hubo oportunidad de interactuar con él personalmente y tiene unas cosas interesantes. Entonces decía, hemos creído que el derecho penal nos defiende a nosotros, a todos nosotros, ¿sí? Y todos estudios de criminología, etcétera. Pero él decía, Zaffaroni, creo que lo dice por ahí en una conferencia, lo dice que la primera línea de criminales está en la familia. Es decir, la vulnerabilidad de criminalidad, de violencia, etcétera, están primero en el círculo de la familia. Segundo, en los mejores amigos, o sea, en las personas de mayor confianza. Tercero, en los vecinos y cuarto, en los desconocidos. Entonces, hemos tenido como un discurso sobre los criminales que podemos ver, que podemos palpar por la etiqueta, por el peligrosismo, por la cara, por lo que se pintan en la cabeza, por todo esto. Allí hay que hacer como volver como a repasar la cosa en el sentido de todo esto que hacemos, porque se nos escapan, y no me refiero a Rodolfo, sino que me refiero a lo que pasa aquí, pues, en el medio donde yo vivo, ¿sí? Lo que pasa en mi ciudad o lo que pasa en mi país, ¿sí? Se nos escapan cosas allí. Entonces sería como interesante eso. Y lo otro que Rodolfo decía sobre el tema sistémico, ¿sí? Sí, hay que trabajar el tema sistémico, pero de manera obligada. Por ejemplo, si uno quiere reducir el problema de accidentes de tránsito, de lesiones personales y de homicidio en accidentes de tránsito, pues debe trabajar educación, más que el código policivo sancionatorio, de las multas, etcétera, de los requerimientos, y hay que trabajar en educación de derechos fundamentales o derechos humanos, como se les quiera llamar, pero de forma efectiva. Hay que educar a adultos, que ese es el otro gran error que han planteado en muchos países. Eduquemos a los niños, pero los adultos no se reeducan, no se capacitan. Y no estoy diciendo en cosas específicas, como conducir o lo que sea. Estoy diciendo en educación de cómo tratar con gente desconocida en ciudades donde la gente no se conoce, en ciudades donde la gente se agrede. Básicamente ese era como mi aporte y muy agradecido por haberme invitado y estoy muy agradecido con la conferencia que ha sido maravillosa para todos nosotros. Gracias. Gracias, Luis. Fíjate que me gustaría aprovechar tu comentario para hacer una reflexión, porque muchas veces hablabas hace rato de los elementos que pronunciaba el maestro y gran doctor Zaffaroni, que se refiere a los elementos preparantes de acuerdo a la criminología clínica, ¿no? Que tienen que ver con el entorno. En un primer punto se consideran los predisponentes, los preparantes, y en un tercer punto los desencadenantes. Y hay un elemento que ha sido debate, y permítanme decirlo ahorita, es el tema de que si el criminal nace o se hace. Yo creo que en todos lados hemos oído esa pregunta, ¿el criminal nace o se hace? Y bueno, muchos dicen que es las dos cosas, nace y con el tiempo se hace. Algunos van más por el que el criminal se hace. Y sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista jurídico y aprovechando la intervención de Luis y la anterior de nuestro otro compañero, en ningún momento el criminal va a nacer. Es decir, sí podrá tener un factor predisponente, como puede ser una enfermedad congénita,
genética, hereditaria, como le queramos llamar. Es más, pudieran nacer, ejemplo ahorita nada más, por decir algo, con una psicopatía, por ejemplo. Pero sin embargo, para nacer criminal, jurídicamente se necesita que el niño o la niña naciera delinquiendo, cosa que nunca va a pasar, no va a abrir la panza con un cuchillo o no va a tener el razonamiento necesario para cometer una conducta delictiva, dado que el recién nacido pues todavía no tiene desarrollado todavía el tema del conocimiento del actuar o de su actuar, ¿no? Y por ejemplo, son temas que sin duda muchas veces a la luz de las ciencias auxiliares de la criminología, pues podemos entender. ¿Alguna otra pregunta? No, no hay preguntas, Rodolfo. Pues muchas gracias, Martín. Muy claro en esta charla que has dado, muy interesante. La verdad es que el desarrollo que tenemos con respecto a la criminología, sobre todo lo que mencionas de mucha gente que comienza o toma la licenciatura de criminología simple y sencillamente por el hecho de que piensan por los programas de televisión que van a llegar a analizar delincuentes. No, así la criminología es todo que muy abierto, prácticamente implica la criminología en todo. Básicamente la criminología está en todo nuestro haber de la vida de actividades en la cual se puede emplear y con grandes resultados, pero con gente que tenga la capacidad de realizarla, ¿no? Que se capacite, que estudie, que tenga siempre el interés por ser mejor y sobre todo por hacer una sociedad mejor, ¿sí? Que es lo importante en todo esto. Los derechos humanos prácticamente son fundamentales en la criminología, ¿no? Aquí hay otra pregunta de Guadalupe Ponce, hace esta referencia. Si las víctimas, los sintientes, entonces deben ser considerados por el derecho. Ahora no nos explicamos ni aún sabemos cómo tratar el derecho de los seres sintientes y por tanto sufrientes. Por ello no significa que no podamos encontrar la fórmula. Si la buscamos para protegerlos y hacer que se respeten por todos. Porque pensar que no son sujetos de derecho abre la puerta a pensarlos como cosas y no son cosas. Han desarrollado un sistema nervioso y ellos les permite la conciencia del dolor y el sufrimiento, que son sentimientos complejos. Sí, pues creo que se refiere más al comentario que hacía nuestro amigo el abogado. Se me fue su nombre, compañero, discúlpeme. Creo que por ahí viene el comentario de la compañera Guadalupe, donde pues efectivamente dice, bueno, que no sean titulares de derecho de acuerdo a las legislaciones actuales que tenemos. Pues ella dice, bueno, se debe encontrar una fórmula para que ellos también puedan tutelar ese derecho. Creo yo que por ahí va el comentario, Martín. Sí. Perdón, hay una sentencia en Colombia sobre el río Atrato. El río Atrato es un río importante en el Chocó colombiano, ¿sí? Y se tomó como sujeto de derechos el río Atrato porque lo querían destruir. Pero al considerarlo así, se protegió la población que estaba al lado del río Atrato. Ahí fue como ese elemento. Obviamente, los animales del río Atrato, el caudal del río Atrato, la selva que está al lado del río Atrato y obviamente los seres humanos que están al lado. Protección del río Atrato se protegieron los seres humanos. Eso fue muy singular. Ok, gracias por el comentario, Luis.
¿Alguien tiene más preguntas por realizar? Doctor Martín, ¿puedo hacer un comentario? Adelante, Sergio. Si es que la computadora se me desconectó y me conecté por el celular. Bueno, he leído la Constitución y habla de que en realidad se trata de derechos fundamentales. Obviamente los derechos han sido elaborados por los humanos, que también los humanos le llaman la palabra seres, pero en realidad los humanos también somos animales y como lo quieran ver, todos los humanos somos animales. Por otro lado, sí, o sea, ¿por qué somos animales? Porque somos mamíferos, ¿sí? Bueno, por otro lado, los demás seres que sienten, que perciben, que están en contacto con el ambiente, también tienen derecho a vivir, a sentir. Somos parte de un ecosistema. Si nosotros maltratamos a los animales que son nuestros semejantes, si maltratamos a las plantas, a los hongos, a los protozoos, o maltratamos también a otros animales, como a los animales humanos, tarde o temprano vamos a destruir nuestro planeta. Si no nos reeducamos nosotros mismos, tarde o temprano la Tierra se va a cobrar muy caro y ni siquiera vamos a tener el mismo animal o ser humano. Ya no va a poder hacer nada si no cuidamos nuestro planeta. Lo que yo sí puedo decir es que sí hay que ser respetuosos de toda ser viviente y proteger tanto a los vegetales, a los animales. Si por ejemplo, si alguien maltrata a un animal y tiene la capacidad de defenderse, lo va a hacer. Lo va a hacer simplemente por instinto. Y obviamente, dentro de la Constitución, sí hay que tomar en cuenta que todas las demás entidades biológicas deben ser respetadas. Bueno, ese es mi comentario. Y yo creo que sí hay que tomarlo en cuenta de que debemos, debemos ser educados desde el seno familiar y respetarnos y, Ya no saben ni qué decir. y que pues todos trabajemos en y como personas tratar de armonía. Bueno, este es mi comentario. ¿Sí, se escuchó, doctor? Sí, se escuchó, gracias. Hola, hola. Sí, gracias, Sergio, sí se escuchó. Sí, buenas noches, perdón. Es inevitable, ¿no? No decir algo. Perdón, quiero expresar, claro que debemos de tener la sensibilidad para respetar, y no solamente lo vivo, también lo inerte, también las cosas tenemos que respetarlas. Eso es el propósito en la vida. Y por lo que respecta al comentario del río, creo que el trabajo que se hizo fue en razón de beneficiar a las personas que vivían en la ribera de este río. Son salvaguardando sus derechos, sus propiedades, una mejor forma de vida. Pero yo insisto, también respetando el criterio de que de los animales, somos animales, pero somos racionales. No dejamos de ser racionales, hay una diferencia. Pero sí es lo deseado de que respetemos todo, inclusive lo que no tiene vida. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, maestro Lozano. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Janet nos dice aquí, nadie me puede ayudar, no sabemos a qué se refiera. Navarro Cañete Micaela, nosotros somos los únicos animales con la capacidad de razonar. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos y por esa razón nosotros somos los responsables de cuidar a los demás seres del planeta. Una exposición que nos hace
Micaela. Y bueno, creo que no hay más preguntas. Esto de la sentencia es un tema muy complejo también, que se está desarrollando, que se está manifestando. Prácticamente la sentencia la podemos considerar como un sentir, una capacidad de sentir de forma subjetiva, ¿no? Hasta en determinado momento nos genera la capacidad de sufrir, de sentir, de padecer, de florecer prácticamente, ¿no? Que es lo que nos lleva a esta cuestión de la sentencia. Es muy bueno, la verdad es un tema muy interesante. Ojalá en otra ocasión nos abordes un tema relacionado a esto, Rodolfo. La verdad es que es muy interesante y sobre todo habrá abrir el pensamiento, ¿no? Cambiar los conceptos que existen sobre esta situación. Es un tema bastante interesante. Nos dice Guadalupe que los humanos somos los únicos seres racionales. Esa es la gran creencia que tenemos. Estamos aún muy cortos de entendimiento respecto a la maravilla y complejidad de la vida, la naturaleza y el universo. Efectivamente, todavía nos falta muchísimo por aprender, Rodolfo. Es correcto, amigo. Es correcto. Y sí, con gusto, en algún momento podemos abordar estos temas, como bien dices. Doctor Martín, ¿le puedo hacer una pregunta al doctor Nava? Sí, adelante. Sí, tengo una pregunta. Si alguna persona es sentenciada de una manera y es inocente o de una manera errónea, por ejemplo, que sea un acosador o un violador, y a final de cuentas la sentencia fue errónea y después de la resolución fue absuelto, ¿cómo se puede quitar ese estigma, la estigmatización de las personas? Realmente a mí me que diciendo que si ya eres sentenciado o eres un delincuente, siempre te van a juzgar como delincuente o te van a ver con cara delincuente o te van a estigmatizar como delincuente. ¿Cómo quitar ese estigma de las personas o de la gente que ya te está juzgando de una manera inadecuada y que simplemente te va a estar perturbando durante toda la vida? ¿Qué se puede hacer para quitar esa percepción errónea del público, de la gente? Cuando ya te hizo un maltrato, los jueces o alguien te sentenció de una manera inadecuada o injusta. Ok, gracias Sergio por la pregunta. Sí, se cortó un poquito, pero sí alcanzamos a oír el sentido de la misma. Mira, haces una pregunta sumamente complicada, si te soy honesto, porque pasa muchísimo en nuestros países. Digo, no es algo exclusivo de México, seguramente. Hay muchas formas de contestarla. Si nos vamos en el ámbito legal, pues ya hay mecanismos que pudieran favorecer incluso cierto resarcimiento del daño ante esas situaciones. Algunos de los compañeros abogados de aquí seguramente nos podrá dar mucha referencia, pero quiero comentarlos desde el punto de vista criminológico. Miren, de acuerdo al punto de vista criminológico, definitivamente, ¿cómo le haces para reponerle a una persona que fue imputada? Pues ¿cómo le repones, ejemplo, 2 años de su vida, por decir algo, 1 año de su vida donde estuvo en un juicio y estuvo, si es el caso, como hablas de una violación tal vez que no merita, que no tiene derecho a una fianza por el tipo de delito, pues obviamente, ¿cómo le devuelves? O sea, no hay forma de restituir realmente
a una persona desde lo moral, afectivo, como bien dices, el etiquetamiento de su entorno, no va a haber forma, nunca se le va a poder restituir, en mi opinión, de una forma adecuada y al 100%. La verdad, eso es muy claro. Sin embargo, desde la criminología sí podemos hacer un trabajo de acuerdo a los tipos de tratamiento que se tienen. En este caso, hay 4 elementos primarios de lo que son los tratamientos criminológicos: el tratamiento socializador, el resocializador, el de reinserción y el profiláctico. En este caso, desde la criminología se tendría que aplicar un tratamiento resocializador. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que un padre de familia va deprisa a su trabajo, enciende su camioneta, se echa en reversa y no se da cuenta que uno de sus hijos está jugando en una llanta y tristemente atropella a su hijo y el hijo muere. Digo, para poner un ejemplo. Como vemos aquí, hay muchos elementos a considerar. Primero, pues a lo mejor no se tuvo la intención de causar la muerte y menos de su propio hijo, ¿no? Sin embargo, la prisa hizo esa situación. Sin embargo, aquí ya hay una victimización total. Primero, pues empezando del mismo que cometió el hecho, que si bien es cierto, no fue con la intención, pues al final de cuentas es un delito doloso prácticamente, ¿no? Aunque no fuera culposo. En ese sentido, hay una victimización hacia esa persona, hacia su esposa y hacia sus demás hijos. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es literalmente un tratamiento resocializador donde se haga conciencia en esa familia con cada uno de los individuos, que implica un tratamiento también terapéutico con psicólogos y, si es necesario, hasta psiquiatras, por ejemplo, donde se trabaje con ellos cuando menos, pensaría yo, en 6 meses. Hablando de un ejemplo como el que yo pongo. Ahora, no hay mecanismos todavía lo suficientemente efectivos, también tristemente en nuestros países, que hagan conciencia en los ciudadanos y ciudadanas del no etiquetamiento. Y yo creo que por eso es tan importante la labor de los criminólogos y las criminólogas, porque es una realidad, no hay una cultura de respeto o de creer en las segundas oportunidades. Y tristemente, aunque seas inocente, si ya traes la etiqueta de que estuviste en un centro penitenciario, pues te puede perseguir, ¿no? Yo he conocido personas que literalmente llevan su sentencia de absolutoria y hasta le enmican para que en las entrevistas de trabajo, pues ellos traten de comprobar, y a pesar de eso ya crea una desconfianza muchas veces. Actualmente hay mecanismos de gobierno que han permitido tratar de disminuir esto, que es que no se debe pedir la carta de antecedentes penales a personas que estén buscando un empleo. Todavía no se cumple al 100%, es una realidad, pero esos sí han sido también esfuerzos del Estado. Pero bueno, pues yo comentar eso, compañeros, desde el punto de vista criminológico, se tiene que hacer una atención importantísima en las personas y un acompañamiento terapéutico. Creo que sería lo más importante, no solo psicológico, sino también criminológico. No, sí me contestó. Es que al respecto yo esto lo he visto mucho en las escuelas, que estigmatizan a los maestros. Simplemente los alumnos o alumnas hacen una serie de tendederos, de denuncias, de acosos, de acusaciones, y a los maestros los ponen en un papel como de monstruos, de abominables, porque simplemente el alumno o la alumna va reprobando, no estudia, y lo ponen en un papel de simplemente de una persona perversa, acosador o un potente violador, y simplemente quedan estigmatizados y prácticamente quedan marcados para toda su vida y no encuentran empleo en otras escuelas. Ahí simplemente, a pesar de que hay un departamento jurídico, tal parece que no pueden actuar de una manera con apegado a derecho. Y eso es lo que
yo lo he visto en las escuelas, lo he visto mucho eso, y no sé ahí qué se puede hacer. Bueno, ahí lo que Hola, implicaría, hola. sí te oímos, compañero. Fíjate que en este tema o este caso más específico que tú mencionas, definitivamente el problema aquí es el impacto mediático de las noticias de este tipo. Volvemos al tema que decíamos hace rato, una simple acusación y ya se convierte en el violador, o sea, ni siquiera ha llevado un juicio, ni siquiera ha llevado un proceso adecuado y por supuesto preservar la presunción de inocencia y mediáticamente o socialmente pues ya se le etiqueta como el violador o el acosador, ¿no? Ahí pues qué queda y pues en honor a la verdad pues lo primero es ejercer los medios legales que le competen, obviamente llevar ante un tribunal esta situación o esas incluso acusaciones, esperando que en el estado donde ocurre este ejemplo pues esté legislado sobre ese tema y bueno, exigir por los mecanismos legales pues que se pidan las disculpas públicas necesarias para tratar de preservar la integridad de esa persona, aunque pues tristemente efectivamente eso se vuelve una bola de hielo, ¿no? Donde empieza con algo pequeño y acaba destrozando por completo muchas situaciones, y sin embargo ahí es donde creo yo que lo principal que los profesores deben de tener en consideración es prevenir. Prevenir creo que sería lo primero que debieran hacer. En el caso específico que tú dices, los profesores, cuidar el lenguaje, cuidar el vocabulario, cuidar el trato con alumnos y alumnas, de tal manera que si se puede, solo sea lo estrictamente académico, lo estrictamente profesional. También algunos profesores brincan la raya y hay que ser honestos. Muchos profesores ya se empiezan a llevar con los alumnos de una manera más personal, vamos a decirlo así. Yo he visto, me han mandado fotos de profes y mira, andan tomando y mira, y no me espanto, digo, pero simplemente también nosotros debemos de trabajar en nosotros, en tratar de mantener esa línea de respeto, no por querer limitar a las personas en su esparcimiento, sino para, pues, en dado caso, evitar situaciones como esta, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí iría más bien el mecanismo que debieran hacer, exigir mediante las vías legales, en dado caso, las disculpas que sean necesarias, sobre todo si esto se reprodujo en medios informativos o medios que tengan que ver con esto, compañero. Ok, Rodolfo, Guadalupe, ya para terminar, Guadalupe Ponce nos dice a todo lo que se ha manifestado, educación, 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 es lo único, perdón, se me fue, es lo único que nos puede elevar en el nivel de conciencia para no estigmatizar o etiquetar a otros sobre cuestiones que no nos constan. Micaela, desde Argentina, hablando de los derechos humanos, ¿qué hacemos cuando se siente y se ve que los derechos humanos solo existen para los delincuentes y no se ayuda a las víctimas? Eso se ve mucho en mi país, Argentina. Se defiende y se da más a los que no cumplen la ley, ya sean asesinos, violadores, ladrones, etcétera. Las víctimas son los más vulnerados y los más afectados por estos derechos. Son por último, Paola, principalmente quien estigmatiza es la misma sociedad, Marco Antonio García Lozano, será a través de la reparación de un daño moral exigiendo que se haga pública la declaratoria de inocencia del procesado y para el caso de que el actuar del órgano jurisdiccional llegase a constituir una conducta ilícita, proceder penalmente en su contra o solo si existen irregularidades administrativas. Sí, eso es todo lo que tenemos, Rodolfo. Muchísimas gracias. De verdad,
ha sido una jornada enriquecedora en toda esta charla que nos has dado. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecemos a nuestros participantes de Bolivia, Argentina, Colombia, El Salvador, Perú, Guatemala, Honduras, España y obviamente México. Les haremos llegar a todos los que se conectaron en esta jornada sus constancias. Igualmente, Rodolfo, te haremos llegar tu constancia. Muchísimas gracias por tu participación. El Colegio de Especialistas Forenses les agradece a todos su participación. A nombre de la directora, la licenciada Ivonne Uribe Zaragoza, muchísimas gracias. Y les comentamos que el próximo miércoles tendremos desde Perú a Juan Santos Lobatón con el tema análisis de patrones de manchas de sangre en lesiones por arma de fuego. Les haremos llegar la invitación como es costumbre y así mismo la publicaremos. Muchísimas gracias a todos. Rodolfo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos mucho la